Hola, estoy aquí para explicaros en qué consiste el curso de tratamiento del trastorno de estrés postraumático en ACT. Y para ello quiero hablaros de tres puntos fundamentales. En primer lugar, ¿por qué hay que volver a hablar del TEP? En segundo, ¿por qué aceptación y compromiso? Si normalmente cuando se habla del TEP todo el mundo piensa inmediatamente en terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Y en tercer lugar, ¿en qué va a consistir este curso? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Y por qué es tan importante que vayamos hasta el pasado, el inicio de la vida de la persona, incluso antes de ello, en todo el entorno perinatal, para poder entender cómo se trabaja el trastorno de estrés postraumático? Bien, sobre el primer punto, sobre el TEP, no solamente no está todo dicho, sino que la mayor parte de lo que he dicho hasta ahora habría que revisarlo. De hecho, el manual de los psicólogos en el momento en el que yo grabo este vídeo es el DSM-5 versión revisada y todavía no reconoce el trastorno de estrés postraumático complejo. La CIE-11 sí lo hace desde 2022, desde enero de 2022, ya diferencia entre TEP y TEP complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues porque casi no tiene nada que ver. De hecho, los tratamientos que se utilizan para el trastorno de estrés postraumático son iatrogénicos, causan daño al paciente cuando se utilizan para el trastorno de estrés postraumático complejo. Y cuando hablo de daño me refiero a aumentar el riesgo de suicidio o incluso que se llegue a producir. Es decir, la terapia tal y como la hemos concebido en los años anteriores, en las décadas anteriores, en el paradigma cognitivo-conductual, consistía en entender el trastorno de estrés postraumático como algo que le pasa a una persona en un momento concreto de su vida. Y por tanto, hay que intentar devolverla al estado anterior a eso que ocurría, con el aprendizaje de superar pues, un problema determinado. Vale, pues con el trastorno de estrés postraumático complejo no hay una vida anterior a la que devolver a la persona. No hay un momento anterior al trauma porque el trauma empieza en el momento de nacer o incluso antes, en los meses finales del embarazo. Y esto está apoyado por la evidencia científica. Una persona con trastorno de estrés postraumático complejo ha tenido durante toda su vida dificultades de adaptación que están fundamentadas en el apego. Lo vamos a ver en el punto 3. Entonces, ¿por qué es necesario trabajar esto con ACT si los manuales de terapias psicológicas eficaces, los que se estudian en los másteres que capacitan para la psicología clínica, recomiendan como la terapia de referencia el trastorno cognitivo-conductual centrado en el trauma? Bueno, probablemente si solamente vamos a tratar TEP. Cuando digo solamente TEP, soy consciente de que a veces el trauma que ha vivido una persona es terrible. Pero siendo terrible también es simple. Simple desde el punto de vista de que la persona tenía una vida y le ocurre una sola cosa, muy catastrófica algunas veces, que a partir de ahí cambia continuamente su vida y tiene un estrés motivado por el recuerdo, por el flashback del trauma. Vale. Cuando es complejo, ni mucho menos se puede entender de la misma manera, porque complejo significa que la persona no tiene una vida sólida, una vida estable, una vida donde se sienta bien y le sucede algo que lo destruye, sino que la persona desde un principio, en los fundamentos de la comunicación interpersonal, en el concepto que tiene de sí mismo, en la autoestima, en la manera de mirarse, en la manera de responder, es decir, en todos los aspectos de su vida, tiene dificultades. Cuando llega el evento traumático, la persona no está capacitada para responderlo de la misma manera. Y cosas que a las personas que no tienen este problema les parecen poco importantes pueden suponer un evento traumático para alguien que tenga un trastorno de apego muy complicado, incluso un trauma de apego desde el inicio. Entonces es necesario entender que es la única manera de abordarlo porque es la única terapia que tiene una metodología flexible. De hecho, es casi contradictorio porque en otras terapias incluso nos podemos encontrar que antes de conocer al paciente, que solamente sabemos que tiene trauma, ya tenemos organizadas las sesiones que le vamos a dar, cuánto va a durar cada una de ellas y de qué se va a hablar en cada una. Esto con trastornos de estrés postraumático complejo es imposible. Hay que flexibilizar la sesión de tal manera que a pesar de que nosotros queremos hacer algo porque lo tenemos más o menos previsto con la información del caso y con nuestro conocimiento de cómo ir abordando a esta persona, durante una sesión de TEP complejo la persona se dispara, la persona entra en un riesgo de suicidio, recuerda el trauma y de una manera que nosotros no podemos controlar, pero por supuesto sí podemos acompañar. Entonces, ACT es la única terapia que permite tener la flexibilidad suficiente como para en la misma sesión
abordar el pasado de la persona y sus raíces, el presente y lo que le está ocurriendo en ese momento y darle alguna forma de sentirse mejor en esta situación. Y también abordar simultáneamente el futuro, los valores, el compromiso, la responsabilidad que la persona vuelve a adquirir sobre su vida. Entonces, ¿en qué va a consistir este curso? Bueno, pues en primer lugar, entender el concepto de trastorno de estrés postraumático, porque a lo largo de los últimos años se han propuesto muchos modelos diferentes. Y el modelo que vamos a utilizar nosotros, que es un poco el más reciente y que es un poco el que contiene todos los mecanismos que entendemos en ACT, es aquel que está basado en la evitación experiencial y en la rigidez cognitiva. Cuando una persona simplemente evita una experiencia, no por ello es trauma. No por ello es trastorno de estrés postraumático. Cuando una persona tiene una rigidez cognitiva, no por ello es un trastorno de estrés postraumático. Pero si se juntan ambas cosas, si evitamos una experiencia y a la vez tenemos rigidez cognitiva hacia todas las creencias y todo el significado que tiene que ver con esa experiencia, entonces es cuando se produce el trastorno de estrés postraumático. Si esto le ocurre a una persona que tiene trauma de apego, es decir, una infancia donde los modelos estaban alterados o incluso completamente invertidos, ahí es donde aparece el trastorno de estrés postraumático complejo. Entonces, en primer lugar, entenderemos en este curso cómo funciona, cómo se establece esa respuesta ante el estrés que permite que la persona esté continuamente bien en hipervigilancia, bien en fase de opresión o bien total y absolutamente disociada, cosas que explicaremos en este curso. En segundo lugar, y puesto que el fundamento del trauma complejo es el trauma de apego, vamos a dedicar un módulo entero, largo, intenso, pero creo que es fundamental a entender cómo se forma el apego desde la infancia, desde el nacimiento, incluso desde la parte perinatal, desde todo lo que rodea el nacimiento, incluso antes de que se produzca el estrés que vive la madre. Cómo se va estableciendo el apego con los padres, cómo se va estableciendo el apego con las relaciones familiares y cómo se van generando defensas. Y esas defensas en el adulto se manifiestan en modelos operativos. Esos modelos operativos acompañan a la persona durante toda su vida hasta que, mediante una terapia larga, se consigue una reestructuración a nivel cerebral, pero en la mayoría de los casos no llegamos hasta ahí. Entonces, tenemos que las personas tienen un modelo operativo que les acompaña toda su vida y que es su manera de ver el mundo y su manera de reaccionar tanto hacia el exterior como hacia el interior. Claro, una vez que conocemos ese modelo operativo, entonces ya podemos entender qué ha pasado en la vida de la persona después del trauma, cómo ha vivido la persona el trauma. Dedicaremos el módulo 3 a ver la diferencia entre TEP y TEP complejo y eso por supuesto está relacionado con el apego porque a veces los cuidadores son precisamente el problema. Cuando una persona se da cuenta o realiza a lo largo de su vida que la persona que le tiene que ayudar, la persona que le tiene que organizar sus sentimientos es la persona a la que más tiene que temer, la manera en cómo esa contradicción se introduce, se hace realidad dentro del sistema nervioso, es necesario estudiarla para poder entender cómo funciona nuestro paciente en la consulta, porque al fin y al cabo la comunicación que hay en una sesión de terapia es la base esta terapia, ¿no? Si la comunicación tiene defensas por parte del paciente, si no somos capaces de darle ese apego seguro, que no es lo que nosotros queremos dar, sino lo que la persona necesite y la manera en como la persona lo necesite, no vamos a conseguir una alianza terapéutica firme. Dedicaremos el cuarto módulo del curso a estudiar los componentes de ACT, pero en relación con el trauma, de tal manera que veamos cómo se hace cualquiera de los componentes, por ejemplo la defusión, cuando es un tratamiento normal de ACT, cuando es un tratamiento de trastorno de estrés postraumático y cuando es un tratamiento de TEP complejo. Es decir, hay diferencias en la manera de hacer cada uno de estos 6 componentes fundamentales de ACT. Y finalmente el último módulo, que también es un poco el más largo del curso, lo dedicaremos a cómo se hace la terapia tanto del TEP como del TEP-C, y ya aprovecho la oportunidad para decir que esta terapia sirve prácticamente sin ningún cambio, de hecho yo diría que sin ningún cambio, para el trastorno límite de la personalidad, porque hay una gran similitud entre TEP complejo y TLP. De tal manera que nosotros vamos a ir abordando la terapia entendiendo cuáles son las bases neurobiológicas del trauma, tanto del trauma de apego como del trauma situacional que la persona ha vivido en un momento determinado, sea en su propia carne, sea un trauma vicario o sea un trauma por situaciones interpersonales que no se han llegado a producir daños, pero que la persona ha podido sentirse completamente abandonada. A lo largo de ese módulo veremos cómo se establece el tratamiento del TEP, veremos en primer lugar cuáles son las fases de este
tratamiento y luego sobre todo, y esto creo que es lo más importante del curso, nos vamos a centrar en el concepto de sesión flexible, que es un tipo de sesión adaptado a una persona con TEP complejo o con trastorno límite de personalidad, que permite establecer una agenda de tratamiento y sin embargo responder de manera simultánea a lo que ocurre durante la sesión. Y por supuesto cuidando el espacio entre sesiones, porque para un TLP o para un trastorno de estrés complejo, si nosotros nos limitamos a hacer muy bien las sesiones de terapia, pero nos citamos para la semana siguiente, se siente abandonado y no va a funcionar el tratamiento. Necesitamos cuidar tanto lo que sucede entre sesiones como lo que sucede dentro de la misma sesión. Y luego pues hablaremos finalmente de cómo terminar la terapia siempre que se pueda hacer, de qué manera entender cuál es la diferencia entre alta terapéutica y dejar a la persona en su propia responsabilidad, pero manteniendo alguna manera de cuidarlo, alguna manera de evaluarlo, de ir manteniéndolo dentro de un camino para que al final acabe teniendo sus propios recursos suficientemente desarrollados como para no necesitar volver nunca a la terapia. Este curso se fundamenta en las clases que están grabadas en vídeo, que todas ellas están soportadas con una presentación donde está la información más importante. Dispondréis de las clases, lógicamente, dispondréis también de las presentaciones y de las referencias bibliográficas que se irán desarrollando en cada una de las diapositivas para que también podáis comprobar y aprender de dónde ha surgido todo este conocimiento. Cada una de las clases dispone también de un PDF de acompañamiento. En ese PDF, además de hacer algunas reflexiones que amplían los contenidos de la clase, también propondremos algunos ejercicios que son voluntarios para realizarlos. Nosotros daremos en el curso pues algunos ejemplos de respuesta para que podáis comparar cuál ha sido vuestra reflexión y qué es lo que pensamos nosotros. Y luego finalmente, cuando el curso termine, hay un examen para que podamos valorar cómo se ha hecho, cómo haríais una intervención en un caso concreto, por lo menos responder algunas preguntas sobre un caso completo, diferenciando entre trauma y trauma complejo, para ver si hemos conseguido integrar los conocimientos de este curso. También en esos PDF de acompañamiento pues hay vídeos de otros autores sobre trauma complejo, estrés postraumático, algunos experimentos científicos, algunos artículos especiales que tienen mucho interés por el tema del trauma, y con toda esa información espero que consigamos entender bien qué es el trastorno de estrés postraumático complejo, cómo se diferencia del TEP sencillo y de qué manera se puede utilizar ACT para este tratamiento, que creo que es sinceramente la única y la mejor simultáneamente forma de abordar el trastorno de estrés postraumático complejo. Muchas gracias.